Hola y bienvenidos a este clip en el que vamos a explicar la ley financiera de capitalización simple. Como sabéis, una operación financiera es toda acción encaminada a la sustitución en un momento determinado del tiempo de uno o varios capitales por otro u otros equivalentes en diferentes momentos del tiempo, aplicando una determinada ley financiera. ¿Qué significa todo esto que os acabo de decir? Pues que una operación financiera es aquella en la que un capital que voy a recibir en un momento determinado podría sustituirlo por otro equivalente a él en otro momento distinto del tiempo. Y todo ello mediante una ley financiera, que en este caso la ley financiera que nosotros vamos a utilizar va a ser la capitalización simple. La ley financiera de capitalización simple tiene una característica fundamental, y es que los intereses no son productivos. En esta primera pantalla tenéis un gráfico de lo que es una operación financiera y también están pues todos los elementos de dicha operación financiera. Pero antes de ver cada uno de ellos, vamos a ver un ejemplo numérico de una operación financiera de inversión. Y luego volveremos a ver estos elementos que ya entenderéis mejor tanto la nomenclatura como su significado. Mirad, vamos a imaginar que una persona acude a una institución financiera, que puede ser un banco, y realiza una imposición de 100 euros en una cuenta de ahorro. El banco pacta con él unas condiciones, y esas condiciones son que durante un año esa persona que ha puesto, ese inversor que ha puesto el dinero en esa institución financiera, va a recibir un 2% de interés. ¿De acuerdo? Bien, pues esta persona hoy impone 100 euros, como hemos dicho, y dentro de un año va a recibir un interés del 2% sobre ese capital, que como podéis observar, pues si yo aplico un 2% a 100 euros durante un año, voy a obtener un interés de 20 euros. El tipo de interés es 2%, pero si os dais cuenta, no pongo 2%. La expresión del interés se hace en tanto unitario, es decir, en 2 dividido entre 100, 0,02. La expresión del tipo de interés siempre se hace en tanto unitario, no se puede sustituir directamente en la fórmula en porcentaje, ¿de acuerdo? Bien, pues como digo, recibe de esa institución financiera 20 euros en un año. Como veis, el cálculo es sencillo, lo único que tengo que hacer es calcular un 2% sobre 100 y obtendré 20 euros. Como la operación dura un año, pues por uno. Vamos a imaginar que esa operación no durase un año, sino que durase 4 años. De tal manera que aplicando o haciendo la misma operación, es decir, calculando el interés para un año, yo tendría o recibiría ese primer año 20 euros, el segundo otros 20 euros y así sucesivamente durante 4 años. Conclusión, si para un año recibo 20 euros, para 4 años, ¿cuánto recibiré? Obviamente 80 euros. 20 por 4 son 80. Al final de esos 4 años, el capital que yo voy a tener en el banco serán 180 euros, que son los 100 que puse al principio de la operación, más los 80 euros de intereses que me ha proporcionado esa operación. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. 20 por cada año. Conclusión. Si el banco me ofrece un 2% anual durante 4 años y yo impongo 100 euros en ese banco, al cabo de 4 años obtendré un capital final de 180 euros, compuesto por los 100 euros que puse al principio más los 80 euros de intereses que ha generado mi capital inicial. Bien,
vámonos a la característica fundamental de la ley financiera de capitalización simple, que los intereses no son productivos. Aquí lo tenéis, fundamental, esto es fundamental. Los intereses no son productivos, es decir, que esos 100 euros que impongo al principio es sobre el que siempre me van a calcular el tipo de interés. Esos 20 euros del primer año no se acumulan a 100 para seguir proporcionando intereses, sino que el tipo de interés siempre lo voy a calcular sobre 100. ¿De acuerdo? Dure lo que dure la operación. ¿Por qué es tan importante que este concepto quede claro? Pues porque de aquí se deduce que los intereses en capitalización simple son proporcionales, por tanto su cálculo va a ser muy sencillo. Ya veremos que no sucede lo mismo en capitalización compuesta. Por tanto, volvemos a la primera pantalla y aquí tenéis los elementos fundamentales de la ley financiera de capitalización simple. Tendríamos un capital inicial, que en nuestro ejemplo es 100. Tendríamos un capital final, que en nuestro ejemplo es 180. Tendríamos un tipo de interés, que en nuestro ejemplo es un 2%, tendríamos el tiempo, que en nuestro ejemplo son 4 años, y tendríamos el interés de la operación financiera, que como ya hemos visto, en nuestro ejemplo serían 20 euros anuales. El interés total de la operación, por tanto, serían 20 euros por 4, que serían 80. Bien, pues estos son los elementos de una operación financiera, teniendo en cuenta la ley financiera de capitalización simple. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el ejemplo que hemos visto, que yo creo que está claro. Y estas serían las fórmulas que tenéis que aprenderos, aunque yo os aconsejo que la única fórmula o las únicas fórmulas importantes que tenéis que saber son estas dos. Mirad, esta, voy a ponerlo con otro color para que lo veáis. Esta, que es la del interés, que como veis es muy sencillo, es simplemente calcular o aplicar el tipo de interés al capital inicial y durante el tiempo correspondiente. En nuestro ejemplo son pues el capital inicial 100, el tipo de interés 0,02 y el tiempo 1. Si nos referimos a, o sea, si la unidad del tiempo en vez de ser 1, como en nuestro ejemplo fuera 4, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en la n en el tiempo por 4. Es decir, que la fórmula es muy sencilla. Y la segunda fórmula importante que tenéis que aprender es esta, que se deduce perfectamente de la anterior. Fijaros, el interés de la operación es de 80 euros y ese interés lo puedo obtener restando 180 de 100, es decir, restando el capital final del capital inicial. Por tanto, deducimos que el capital final sería la suma del capital inicial más el interés, es decir, 180, que es el capital final, sería la suma de 100 y de 80. ¿De acuerdo? Como sabemos que el interés es C sub 0 por I y por N, puedo sustituir en esta suma perfectamente, puedo sustituir el interés por su expresión. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos, por tanto, que el capital final es igual a C sub 0 más C sub 0 por I y por N. Y aquí lo único que tengo que hacer pues es sacar factor común a C sub 0, ¿de acuerdo? Y como vemos, como lo tengo en ambos miembros, saco factor común y tendría esta fórmula, que es la fórmula principal de lo que es la capitalización simple. ¿De acuerdo? La ley financiera de capitalización simple. Bueno, pues como os digo, con que os aprendáis esta fórmula del interés y esta fórmula del capital final es suficiente. De ahí salen todas las demás. Pero bueno, si alguno quiere o alguna quiere aprenderse todas las fórmulas, pues
De ahí se pueden deducir, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el capital final. Para obtener el capital inicial, pues lo único que tengo que hacer es este factor de capitalización, pasaría dividiendo y obtenemos que el capital inicial es igual al capital final dividido entre 1 más n. De la misma manera, para calcular tanto el tipo de interés como el tiempo, lo único que hago sencillamente es despejar el factor de capitalización, que sería igual a c sub n dividido entre c sub 0, y en ese factor de capitalización lo que hago es que el 1, al pasarlo al otro miembro, pasaría restando, tal y como lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Es decir, ese 1, al pasarlo al otro miembro, pasa restando. Y ya tenemos esa expresión, es decir, interés por tiempo es igual a c sub n partido de c sub 0 y todo ello restado 1. Bien, y ahora ya lo único que tengo que hacer pues es sencillo. Si quiero despejar el tipo de interés, pues lo único que tengo que hacer es dividir capital final entre capital inicial menos 1, lo divido por n, y si quiero despejar n, pues haría la misma operación, c sub n partido de c sub 0, ambos menos 1 dividido entre i, ¿de acuerdo? Y luego, lógicamente, tenemos la fórmula del interés, que ya está exactamente igual, y de aquí obtenemos la de la capitalización, la del capital final. Bueno, pues esto es la explicación de la ley financiera de interés simple, y en próximos clips lo que os voy a poner van a ser pues ejercicios de aplicación de la ley financiera. Haremos unos cuantos ejercicios y veréis que es muy sencillo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la explicación.